Esta semana la Cámara de Diputados rechazó el reajuste del sector público que estaba diferenciado. Había un mayor ajuste para quienes ganaban menos, por decirlo así, y para quienes tenían los sueldos más altos había un ajuste menor. Según las autoridades del ministro Briones, el ministro de Hacienda, esto es necesario también con los tiempos que corren, con la crisis social. Estamos con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, para hablar de este y otros temas, por supuesto. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Mario. Buenos días, Nicolás. Hubo una crítica fuerte de parte de usted a el ministro Briones, cuando en algún minuto, y parafraseo un poco lo que dijo, el ministro Briones quiere hacer creer de que aquellos que ganan 1.600.000 pesos son ricos. Y eso fue parte también cuando el ministro Briones decía, le estoy pidiendo a los empleados públicos solidaridad, justamente necesario en esta contingencia, más bien en este contexto de demanda social. Que me parece que fue muy mañoso la forma como el ministro Briones presentó las cosas. Una profesora que después de 30 años de servicio llega a ser directora en escuela y gana 1.600.000 pesos líquidos, 1.700.000 puede ser más o menos. No es un asesor que llega de improviso y le dan un sueldo. O sea, el sueldo se le va en el arancel porque no tiene derecho a gratuidad, no tiene derecho a ningún beneficio. Si está pagando un dividendo, tiene otros 300, 400.000 pesos que pagar en dividendo. O sea, ¿cómo puede el ministro, con qué cara viene el ministro a decir que esos son los más ricos cuando los verdaderos ricos del país, el 1%, los amigos del ministro, esos que ganan 600 millones de pesos al mes o más, esos no les han tocado un pelo, no les han tocado un peso de sus intereses, no hay ninguna reforma tributaria, y ninguna medida que esté tocando esos intereses. Esos son los verdaderos ricos. Habló de ricos ahí, de hecho habló de los sueldos más altos, no habló de del ese 5% concepto. de ingresos más altos, decían. Claro. Independiente de eso, es que eso de la cifra es muy interesante analizarlo, Sí. porque se ubica entre los ricos de este país, demuestra lo brutal que es la concentración del ingreso en Chile. Porque incluso si tú tomas el 95%, donde incluyes ese 5% o el 96%, en el 30% del PIB del país, el 30% de la riqueza del país. ¿Cierto? Porque la diferencia entre el que está en el 95 y la que está en el 60, ahora, a pesar de todo este estallido social, a pesar de todas las demandas que hay tan fuertes, a eso hasta ahora el ministro de Hacienda no ha mandado un solo proyecto de ley que tenga que ver con tocar los impuestos, tocar los intereses, tocar la riqueza de donde está realmente concentrada esta. No ha enviado un solo proyecto de ley para subir el royalty del cobre. El royalty del cobre se lo llevan aquí, extraen nuestros recursos naturales, se los llevan a las transnacionales extranjeras y pagan un royalty ridículo, ridículo. Entonces ahí están los recursos para que nosotros tengamos satisfacción a las demandas sociales que el país está pidiendo. Y cuando ahora él pretende que esa profesora de clase media o esa funcionaria de la salud o ese profesional de carrera que llegó a un nivel salarial después de toda una trayectoria, subiendo grados, ganando concursos. Una escala de sueldos, digamos. Una escala de sueldos a la cual tiene derecho. Él ahora pretende que esa persona baje su sueldo. Porque, ojo, cuando está ofreciendo un 0,7% de reajuste a esos sectores, habiendo habido un IPC de 2,7%, en el fondo le está pidiendo que bajen su sueldo porque ni siquiera recupera el poder adquisitivo. Nosotros estamos... No se da el reajuste por IPC característico que se da a nivel 0,7 para quienes ganen más de 2 millones de pesos. Claro, que es menos 2, por lo que estoy explicando. En noviembre a 2018 a noviembre de 2019, el poder adquisitivo se perdió en un 2,7%. Si a ti te reajustan solo el 0,7, te hacen finalmente perder 2% de poder adquisitivo, eso es lo real. Y al resto le está ofreciendo apenas un 0,1 de reajuste real, porque está ofreciendo 2,8 y un reajuste con un IPC de 2,7 es prácticamente mantener el mismo nivel salarial. Mario, y en ese punto, porque durante la semana se supo que se llegó a acuerdo con el Ministerio de Hacienda 10 de los 16 gremios de empleados públicos a nivel nacional. ¿Qué pasa con esos 10 gremios en ese sentido? Ellos que llegaron a acuerdo, ¿es porque tienen una situación distinta? Porque finalmente esta propuesta que presentó el Ministerio de Hacienda les hace sentido, no así el resto que rechazó el acuerdo? Para entender de alguna manera la dinámica. Sí, te lo explico, no hay ningún problema. La verdad es que yo creo que esos gremios con los cuales yo no estuve de acuerdo que hayan firmado y tuvimos esa discrepancia, pero yo no me voy a poner contra mis compañeros trabajadores. Yo creo que cierto nivel de renta y 90.000 pesos para 90 y algo para otro nivel de renta, ese bono que está firmado no va en el proyecto de ley que se envió al Congreso. Entonces tuvimos una diferencia, pero no son nuestra contraparte ellos, particularmente el ministro Briones, porque el ministro Briones, yo quiero esto ser muy claro, él llegó con toda una aureola de otra cosa, de dialogante, de mucho más llano, viaja en clase turista y obviamente eso lo comunican como mostrando que es poco menos que un franciscano, y ocurre que ha mostrado la misma arrogancia, la misma prepotencia, la misma imposición
que anteriores ministros de Hacienda, y lo que nosotros vimos en la relación que tuvimos con él en estos días de negociaciones, que no tiene mucha diferencia con el resto. Es del corte del mismo paño, digamos, que los otros ministros de Hacienda. Y esa forma de hacer política, esa forma de hacer gestión, esa manera de comportarse de la élite de este país es la que se rechaza. Pero la Eso lo tienen que negociación, el entender. ministro Briones, perdón Mario, ha sido intransigente en puntos. Usted dice, claro, ha sido igual que el resto de los ministros de Hacienda. Siempre la discusión sobre el reajuste al sector público, no voy a decir novedosa, nueva en términos de que la proyección económica hacia adelante se viene muy complicada. Y eso evidentemente se pone en la balanza. Justo para los empleados públicos, pero evidentemente la situación económica desde el año pasado hasta lo que viene el próximo año es distinta. Y las demandas sociales también están exigiendo mayores recursos públicos. Sí, pero lo que hemos dicho, trabajadores. Pero está. Sí, está bien, Va a estar. pero esa crisis no la tenemos que pagar una vez más los trabajadores. Este país ha cambiado. Siempre, habitualmente, cuando hay crisis económica, la pagan los asalariados, la pagan el que vive de un sueldo. Y nosotros decimos que lo principal que se debe proteger es el ingreso de quienes vivimos de un sueldo. No es posible que una vez más frente a esta crisis, que no la generamos nosotros, que no somos responsables de ella, que aquí había un gobierno que nos llevó a esta situación, pretendan que seamos nosotros una vez más los que paguemos. Lo que nosotros decimos es que tiene que haber una reforma tributaria, tiene que haber un cambio en la normativa sobre el royalty, tienen que generarse otras condiciones de aporte al conjunto de la sociedad. No puede mantenerse y seguirse aceptando esta brutal concentración de la riqueza. No es posible que ellos sigan pensando únicamente en sus negocios y no pensando también en la justicia social. Hay una frase que hemos acuñado nosotros, que el secreto para que haya paz social es que exista justicia social. Ese es el secreto. No la represión, no más policía, no más bombas lacrimógenas tiradas en la cara de la gente, no jóvenes mutilados en sus ojos por estar reclamando, sino que la justicia social es la clave. Y aquí se está caminando en un sentido contrario, porque se pretende, nosotros estamos de acuerdo que las rentas más bajas tengan un incremento, por supuesto, como nuestros compañeros, que son nuestros compañeros que están en el mismo colegio con nosotros, los asistentes de la educación, por ejemplo, que ganan sueldos de 350.000 pesos. Por supuesto que nosotros queremos que ellos mejoren su sueldo, pero eso no puede ser a costa del que gana un poquito más y que está en la clase media y que está a lo mejor igualmente endeudado, igualmente agobiado, como pretende el gobierno, sin tocar a los que realmente tienen la riqueza concentrada en este país. Eso es lo que nosotros reclamamos de este trato del ministro, que además, no lo digo yo, que es arrogante y prepotente, lo dicen los parlamentarios. Tuvo un encontrón bastante fuerte con el presidente de la Cámara de Diputados el día de la votación, porque con ese desdén con que él trata, incluso usa este gesto mucho. Bueno, si están de acuerdo Mario, con esto, bien, y si no, no nomás. Eso que lo dijo varias veces en el supuesto, recibió la respuesta que recibió. Mario, pero más allá del ministro Briones, ustedes están... Un reajuste diferenciado sobre la base de un reajuste real y sin perder poder adquisitivo. O sea, Porque ahí está la trampa. sobre la inflación. Si usted tiene, claro, Para empezar, digamos. si usted dice, bueno, a los sueldos más altos va a haber un menor reajuste, pero sobre la base que el reajuste sea real, que uno recupere su poder adquisitivo, que uno efectivamente tenga un incremento de salario y le vamos a dar un incremento mayor a los que tienen sueldos más bajos, en eso por supuesto que estamos de acuerdo. Proporcionalmente distintos, digamos. Exacto, pero no puede usted pretender que ese mejoramiento a los sueldos más bajos sea a costa de quitarle sueldo a los que tienen un poco más. Tampoco estamos hablando de que son los sueldos siderales que gana la verdadera elite de este país, las que verdaderamente concentran la riqueza, que no son el 5%, no son el 5%. Cuando usted tiene, además el gobierno tiene que pensar que resolver esta crisis institucional grave que hay, va a pasar por generar más recursos públicos, o la crisis la vuelvan a pagar los que tienen menos. Está la demanda de la deuda histórica para nosotros, están las demandas de salud, por supuesto que tienen que financiarse un poquito más para financiar prestaciones sociales. Si ese es el camino, yo le quiero advertir al gobierno y particularmente al señor Briones que ese camino no va a resolver el conflicto en el que estamos hoy día, de ninguna manera. No ese es el camino, no es esa la forma. Por supuesto que viene una crisis económica grave, que la generaron ellos, con su incompetencia, con su negligencia. Cuando vino el estallido, el presidente se fue a comer pizza, después nos declaró la guerra. Con este pésimo manejo que ha tenido de esta grave crisis institucional el gobierno, son ellos los principales responsables de esta crisis económica. Y ahora quieren traspasarle a los trabajadores el pagar esta deuda o enfrentar esta crisis. A nosotros nos parece inadmisible esa política con la que están enfocando. Mario, pero hay que llegar a un acuerdo. Eso es justamente lo que se necesita acá. Y no solamente en el tema de reajuste al sector público, sino en todos los temas que hemos estado conversando acá. ¿Cuáles son los puntos clave? Primero, el tema de reajuste del IPC, de la inflación. Eso me queda claro que es clave, pero también, de alguna manera, hay más conversaciones que se podrían llevar
El proyecto pasa al Senado, el día de ayer la Cámara de Diputados lo rechazó en general, que ya es un traspié relevante. Sí. No se entra a la discusión del articulado del proyecto. En el Senado, ¿cuál es la proyección que tienen como colegio de profesores y como empleados públicos en general? Bueno, nosotros nos reunimos con los senadores de oposición de la Comisión de Hacienda. Ellos coinciden en varios de estos planteamientos que nosotros estamos haciendo. Nosotros esperamos que se abra ese espacio de negociación y de solución de esto. Obviamente, esto tiene que tener una salida, que hay pocos días además, porque esto tiene que resolverse entre martes y miércoles, claro. Y por lo tanto nosotros esperamos que el gobierno cambie su actitud, que haya escuchado la señal que significa que se le haya rechazado. No tiene piso político en el Parlamento para imponer sus condiciones, tampoco la tiene, o sea, no la tuvo en la Cámara de Diputados, tampoco la tiene en el Senado. Yo espero que prime la sensatez en el gobierno y efectivamente, si bien es cierto, por una cuestión formal, repuso el proyecto en las mismas condiciones porque es una insistencia, sí. Nosotros entendemos que si hay un mínimo de sensatez, en estos días el gobierno tendrá que allanarse a que tiene que haber una mejoría, tiene que recuperarse el poder adquisitivo como piso de conversación y sobre esa base conversemos cómo los sueldos más bajos tienen lo que les corresponde y cómo los bonos, aguinaldo, que son necesarios, sobre todo para los trabajadores que ganan menos. Hay gente que el aguinaldo de Navidad es lo que cuenta para los regalos a sus hijos y todo aquello. Por lo tanto, esta es una cuestión que tiene que resolverse luego y esperamos que el gobierno tenga sensatez y se allane a que efectivamente haya una mejoría sustantiva en lo que ofreció. Ahora esto va a seguir por el Senado, o al menos eso es lo que estaban explorando desde el gobierno. Sí, la discusión del proyecto de ley, digamos, ya sí. Lo reingresaron por el Senado. La insistencia del proyecto, ¿no? Pero el Senado solamente vota a aprobar la idea de legislar y como es una decisión distinta de la Cámara, vuelve a la Cámara nuevamente. Hay una técnica legislativa ahí que hace que vuelva nuevamente el debate a la Cámara de Diputados. Y que podría requerir tiempo, ¿eh? Y eso es justamente lo complicado, como usted decía, Mario. O sea, en términos prácticos, nosotros estimamos que está disponible el martes y miércoles para resolver esto, no más. O sea, digamos en el trámite legislativo, nosotros esperamos que en estos días se abra, hay senadores que cuando en la conversación con nosotros quedaron de hacer gestiones, esperamos que eso se pueda cumplir. La Cámara de Diputados estuvo bien, nosotros le hemos dado bien duro a la Cámara de Diputados varias veces, en muchas cosas, pero sobre todo el proyecto antisaqueo y antiprotesta, en realidad, que con la chiva del saqueo, que todos rechazamos, por supuesto, y todos repudiamos los saqueos y los actos delictuales, pero con eso metieron también ahí la protesta social legítima como delito. Por supuesto, eso ahí estuvieron muy mal los diputados, pero esta vez nosotros reconocemos que estuvieron bien porque dieron la señal política que se requiere de que están del lado de los trabajadores, que íbamos a ser muy perjudicados, y no del lado del gobierno prepotente. ¿Van a haber conversaciones con el ministro de Hacienda? O el Ministerio de Hacienda, obviamente más que no está previsto, pero si se produce ese espacio, nosotros estamos disponibles. Ahora, para ir finalizando la entrevista, Mario, quería preguntarle por las conversaciones con el ministro del Interior. Fueron hace ya un par de semanas, si no me equivoco, al Palacio de la Moneda, con el bloque sindical de Unidad Social. Con el bloque sindical dentro de la mesa, claro. ¿Cómo siguen esos diálogos, esos acercamientos? ¿Avanzan, no avanzan? ¿Quedó solo en una reunión de la Moneda? Mire, lamentablemente hay que decir que no avanzan mucho, y le explico por qué rápidamente. Nosotros fuimos a esa reunión. Usted estaba ahí, vio nuestras declaraciones posteriores. Nosotros planteamos que aquí habían 3 ejes que son los que debía el gobierno abordar decididamente. El eje de derechos humanos, y los derechos humanos no se han corregido los problemas, no ha habido justicia, al contrario, siguen ocurriendo hechos graves. Hay una niña con riesgo vital, una muchacha de 15 años, porque le lanzaron una bomba lacrimógena en la cara. Está con un riesgo bastante grave. Nosotros hemos estado bien encima con nuestra presidenta comunal del Colegio de Profesores de PAC, que ha estado monitoreando el caso, informándonos a nosotros. Han seguido pasando situaciones muy graves de derechos humanos y el informe ayer de las Naciones Unidas es lapidario. Le pedimos que hubiera asamblea constituyente sin letra chica y el gobierno por lo menos no ha tomado iniciativa alguna respecto de eso, de alguna manera se lava las manos. Nosotros estuvimos ayer en el Congreso. Eso depende más bien ahora de los partidos que del gobierno. Sí, pero el gobierno ejecuta, pero los proyectos de ley van a ser presentados. Por supuesto, el gobierno puede ordenar a su coalición que se está oponiendo a cuota de género, se está oponiendo a la plurinacionalidad, se está oponiendo a los independientes, puedan participar en igualdad de condiciones. Su coalición es la que está impidiendo hoy día que la Asamblea Constituyente no tenga las trampas que tiene el acuerdo. Y el tercer eje que le propusimos fue el de la agenda social, una agenda social real, profunda, de cambios. Y todas las señales después de esa reunión van en sentido contrario. Le dijimos, si hay señales claras en esos 3 campos, nosotros como bloque sindical de Unidad Social estamos dispuestos a seguir dialogando y seguir conversando, pero bajo ese concepto que es lo que está demandando la ciudadanía.
Como nosotros no estamos dispuestos a cocinas, ni a reuniones tapadas, ni a cosas por el estilo, le dijimos transparentemente, ustedes informen a la ciudadanía que hay señales precisas, que hay avances concretos en esas 3 áreas, en esos 3 ejes, y nosotros seguimos conversando. Hasta ahora no lo ha habido, lamentablemente no lo ha habido. Uno observa más bien lo contrario, política represiva, agenda restrictiva en lo social, como el ejemplo de esta negociación del sector público lo muestra muy claramente, y ningún avance o muy poco en materia constituyente. Entonces, ¿cuál es la voluntad real que tiene el gobierno? ¿Cuál es la voluntad real que tiene el ministro Blumel de impulsar una agenda efectiva para resolver esta crisis institucional del país? Parece que no mucha y lo lamentamos porque todos queremos que esta profunda crisis institucional tenga una salida, pero esa salida pasa por cambios de fondo y no por seguir haciendo más de lo mismo. La normalidad del país no puede ser la normalidad que había antes del 18 de octubre. Esa ya la gente no la acepta. Ayer tuvimos una concentración bastante masiva, ahí en la Plaza Italia, curiosamente justo el día en que sale el informe de Naciones Unidas, tan lapidario, en la noche recrudece la violencia con algunos actos delictuales. Es bien curioso, yo todavía estoy bien suspicaz de quiénes están detrás realmente de esos actos delictuales, los saqueos y todo aquello. Recuérdese que los detenidos, un concejal RN, un funcionario de la Municipalidad de Santiago, cercano al alcalde. Pero son casos particulares. Bueno, pero no hay ningún detenido dirigente social, ni de los que hemos llamado a las manifestaciones, que tratan de hacer esa mañosa relación. Pero el gobierno separó a los manifestantes pacíficos con los hechos de violencia, Mario. No. ¿Ha hecho la diferencia? ¿Lo ha hecho varias veces? O sea, sí, pero en los hechos, en la calle, no lo hacen. Nosotros seguimos siendo reprimidos los pacíficos, siguen llegándonos gases, siguen llegándonos... Gustavo Gatica estaba tomando fotos, sí. La niña que está golpeada, digamos que fue golpeada por una bomba lacrimógena, también no estaba participando de actos de violencia. La muchacha Fabiola Campillay, la señora Fabiola Campillay estaba esperando micro. No vengan a decir que ellos han hecho la separación entre manifestantes pacíficos y violentos porque no lo hacen. En su acción represiva Carabineros no diferencia, y eso es uno de los elementos centrales del informe de Naciones Unidas, que dice que precisamente eso es una de las graves críticas que hace, que Carabineros no diferencia entre pacíficos y violentos cuando hace su despliegue represivo. Bien, Mario Aguilar, bueno, ahí continúan entonces las conversaciones con el gobierno en 2 ámbitos. Uno, lo que es la agenda social y otro, el reajuste del sector público con el ministro de Hacienda Ignacio Briones. Gracias por venir acá a conversar todos estos temas. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.